Sí, después de este impasse, esta música me llama y dice que está presente con nosotros en la columna de Ciencia y Tecnología, la señorita Soledad. ¿Cómo estás, Soledad? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo te trata el calor la ciudad? Y no muy bien, pero bueno. Me baja la presión, me dan golpes de calor. Sí, Soledad sueña con ya aislarse de esta ciudad. Sí, Soledad sueña con el frío ya. No empezó el verano y ya sueña con el frío. Bueno, tenemos varios temas. Uno, digamos, yo lo tiré digamos, a resaltar porque resulta que vi un video que hacen unos periodistas italianos sobre el tema del uso del glifosato en los cultivos, sobre todo en la producción de soja. Y bueno, queríamos tener un poco un pareo general, si bien el documental es muy, digamos, habría que comprobarlo científicamente, no es una fuente de verdad, digamos, cómo contaminan a las personas el uso del glifosato y otro tipo de plaguicidas que usan en la Argentina, sobre todo en la provincia de Córdoba, en el caso de un pueblo llamado San Salvador, donde, digamos, el 50% de la población tiene cáncer. Entonces, en base a esto, digamos, nos despertó curiosidad, sobre todo saber qué es el glifosato, contarle a los oyentes un poco sobre esto, y bueno, hablar un poco de este tema y de estos alimentos que son de la producción de soja transgénica. Para esto está Soledad. Bueno, el glifosato básicamente es un herbicida. ¿Qué significa eso? Es un veneno para plantas. Entonces, ¿cuál es el tema? La soja, normalmente, la soja común, se muere con el glifosato. Lo que hicieron fue hacer una soja transgénica que resiste el glifosato. Entonces vos plantás soja, le tirás glifosato y se mueren todas las demás plantas. Lo que normalmente en la agricultura se llama maleza. Eso lo que te permite es que solamente crezca en ese campo solamente la soja. Y eso te aumenta un poco la producción. Es decir, el fin económico es eliminar a todas las demás plantas que compiten con la soja. Entonces vos eliminás a todas las demás plantas y solo crece la soja. Entonces la soja crece todo lo que puede porque no tiene nadie que le esté compitiendo por la luz, los nutrientes del suelo, el agua, no hay nada. Buenísimo. Esa es, digamos, la teoría ideal y simplificada del glifosato. El problema del glifosato, como de la mayoría de los pesticidas en realidad, es que eventualmente se acumula en el suelo o se puede acumular en otras, digamos, ramas del ecosistema. ¿Qué significa eso? O sea, se filtra en las napas, queda residualmente y se acumula en, por ejemplo, insectos. Esos insectos después se los come un pájaro. Y si el pájaro o sea, el insecto come la planta de soja, consume un poco de glifosato. Lo que pasa es que un insecto come muchas plantas, entonces empieza a acumularse el glifosato dentro del insecto. El pájaro después va y se come varios insectos, entonces consume más glifosato. Y así sucesivamente. Es como que a medida que vos escalás en la cadena alimenticia, generalmente encontrás mayores concentraciones de la toxina. Ahora, una pregunta. Sí. El hecho de que no haya, es decir, que yo aplique glifosato y elimino a las demás plantas, sí. ¿Eso no es una alteración del ecosistema? Sí. Mira, yo estoy en contra, digamos, de lo que se llama la agricultura tradicional, pero eso es una posición, no es una verdad científica, es una posición, es una opinión, digamos. Hay mucha discusión. ¿Y en qué te basas en esa opinión? Hay mucha discusión sobre si deberíamos aplicar agricultura tradicional o agricultura de otras formas. Yo prefiero la agricultura de otras formas, que no sea tan invasiva, porque el problema es, la agricultura tradicional, vos pones un cultivo, monocultivo, justamente, de plantas casi todas exactamente iguales, y además eso baja muchísimo la biodiversidad y tenés muchos problemas. Por ejemplo, si te agarra una plaga, como todas las plantas son más o menos iguales, se mueren todas, porque son todas más o menos iguales. Ahora, si vos tuvieras muchas plantas distintas, y bueno, algunas soportan más, otras menos. También el tema es, al vos aplicar un monocultivo, destruís el ecosistema, y el ecosistema en realidad cumple muchas funciones que nos benefician a nosotros. A mí particularmente me parece que el ecosistema tiene un valor por el hecho de existir.
pero más allá de eso hay un valor monetario y un valor de servicios que nos está brindando, que muchas veces es lo que se usa para justificar. Porque hay gente que no piensa como yo, que dice, sí, la naturaleza hay que conservarla porque es hermosa y existe. No, bueno, ya sería un poco, digamos, pero inocente pensar que toda la gente tiene que pensar así, pero y aún así hay, digamos, muchos beneficios que nos trae a nosotros como sociedad tener ecosistemas medianamente conservados. Por ejemplo, reciclaje del agua, contención de erosión de suelo, estabilización de la humedad, un montón de cosas que las cumple un ecosistema sano o intacto y no las cumple un monocultivo. Uh-huh. Entonces, por eso yo estoy en contra de la agricultura tradicional. También afecta, digamos, a los animales. Claro. El tema es los pájaros y demás. El tema es ese. El problema del en general es esto. Casi todos los agroquímicos tienen... se hacen un montón de estudios sobre el agroquímico a aplicar, a ver cómo después eso afecta al ecosistema. Pero los estudios tienen que tener un tiempo. Hay escalas a las que se prueban, y cuando uno lo lleva realmente al campo, hay escalas que vos no las podés recrear en un experimento. Entonces no sabés cómo llega a afectar a otros niveles. Imagínate esto, vos haces una prueba y decís, bueno, yo le pongo 0,1 gramos a tanta superficie de glifosato. Entonces voy a probar en 0,1 gramos que le hace un conejo, a un pájaro o a un pescado, y todo me da bien. Sí, pero yo estuve mirando ese pájaro durante, a lo sumo, un mes. No estuve 10 años esperando a ver si le agarra cáncer. Claro, es muy acotado. O tampoco estuve probando qué pasa si a este pájaro le doy de comer insectos que tuvieron glifosato. O sea, es como que hay escalas que no las probás. Sí, también es difícil probar, digamos, por ejemplo, viendo el tema de la contaminación del glifosato a vidas humanas. Claro, cómo probar no que el 50% de la gente tiene cáncer y es debido al glifosato. Es verdad que hay una relación. O sea, en un lugar donde se usa mucho glifosato, hay mucha gente con cáncer. Pero eso no significa necesariamente que la culpa sea del glifosato. Podría ser, por ejemplo, que las napas estén contaminadas con arsénico. No sé, es un ejemplo. No sí, digo, sí. Digo es que como no es un experimento, hay muchas otras cosas muchas que variables. no las estás teniendo en cuenta. Eso es, no se puede solo con observar estar segura cuál es la causa. Sí sabes que hay una relación, pero podrían ser las dos causas de la misma cosa, o podría ser... Sí, lo que podemos decir que es cierto, digamos, es que el glifosato altera, digamos, el ecosistema. Yo he visto muchos estudios que algunos dicen que el glifosato no afecta, pero no usan las mismas concentraciones que se usan comercialmente. He visto otros estudios que dicen que afecta a algunos animales y que produce malformaciones, pero han sido en algunos animales. Entonces es como que hay mucha información encontrada, pero insisto, el problema es no hay ningún estudio que tenga la escala o todas las variables que vos tenés cuando aplicás a campo. Mi opinión personal es, yo no aplicaría eso. Ya por el hecho de que por ahí podría ser nocivo, a mí me resultaría suficiente como para no aplicarlo. Más allá de que además estás matando toda la diversidad de plantas que hay en esa zona. Claro, ya por eso yo no lo aplicaría. También cómo decirle al tipo que es dueño del campo. Ese es el problema. Decirle, no, mira, no lo uses porque... Ese es el problema. Bueno, ¿y qué me paga a mí? En realidad es como todo. Generalmente si vos podés elegir entre ganar más o ganar menos, generalmente elegís ganar más. El tema es que... Es que le des una alternativa al tipo para que diga, bueno, que sea rentable, que sea rentable. O bueno, o que se implemente una ley. Igual eso es así en todo. Es lo mismo que la gente que deforesta en Misiones. Y si entre conservar una selva intacta o sacar todo y hacer plantación de caña de azúcar. Y bueno, la selva no me da dinero. ¿Entendés? Entonces todo es así. Entonces lo que en realidad uno por ahí tendría que plantearse es una cuestión más territorial, más de todo, como un todo, pensarlo más territorialmente desde el todo. Entonces decir, bueno, si vos vas a hacer una plantación de caña de azúcar, tenés que guardar un porcentaje de tu terreno de conservación, porque si no se nos acaba la selva, por ejemplo. Lo mismo sería con la soja, habría que ver si el glifosato es realmente tan necesario.
O por ahí hacerle como un juego de beneficio y decirle, bueno, si vos no aplicás el glifosato, te damos algún subsidio, o tu soja la podés vender más cara porque no tiene glifosato, te damos un certificado libre de glifosato. Todas esas cosas también se pueden manejar. Es lo mismo que la comida orgánica. La comida orgánica se vende más cara porque tiene el certificado de que no usan agroquímicos. Entonces es como todo un ida y vuelta, pero también es un problema en que hay muchos intereses ahí atrás. Hay intereses económicos muy fuertes. Sí, ahí hablábamos del monopolio, digamos, que tienen. Es decir, ¿quién produce glifosato? Bueno, Monsanto. Monsanto en realidad produce la semilla resistente al glifosato. Claro. Entonces, claro, es mucho más rentable esa semilla que otras semillas. Por eso, porque le tiras el glifosato y lo único que crece es esa semilla. Nada más. De hecho, es un poco cruel, digamos, también. Es un poco cruel, sí, pero es que es así. Es como el paradigma o la forma de producir está planteada de esa forma. Vos tirás esto, o sea, tirás la semilla y le tirás todos estos agroquímicos y tenés el mayor rendimiento posible. Y hay que ver, no se pone en la balanza todo lo que estás perdiendo a costa de esa producción. Tampoco nadie se pone a preguntarse ¿para qué produzco tanta soja? Si nosotros como humanos no consumimos tanta soja, ¿por qué se la vendemos toda a China? Si ahora China no la quiere comprar más. Bueno, esas son discusiones que no se suelen tener. Y una vez que, por ejemplo, cambie el mercado, digamos, y no tengas el tipo de dueño de campo no pueda vender soja, ¿qué hace con el campo? ¿Puede producir otra cosa? Sí, eso igual es un problema de la soja. La soja en sí misma, más allá de si es transgénica o no, usa mucho nutriente del suelo. Entonces desgasta mucho el suelo. Hay toda una especie de término técnico que se usa, que en realidad cuando vos estás exportando soja, estás exportando suelo, se dice. Porque la soja empobrece mucho el suelo. Entonces también después tenés que meterle enmiendas y fertilizantes, porque estás sacando toda esa riqueza que el suelo tenía y la estás exportando como grano. Porque el grano para crecer usó todos esos nutrientes. Pero bueno, eso también es complicado. Está bien. Soledad, para finalizar, ¿qué opinas del tema de la luna? Bueno, la luna está muy linda. Es como decías vos al principio. A mí me parece que en realidad cuando recién está saliendo es mucho más impresionante que verla ahora. Sí. Porque apenas es un 30% más grande. Y la verdad que mucho no se nota. Es interesante porque está bueno que la gente de golpe se acuerde que la luna está ahí y salga a verla. Pero no sé si es más especial que cualquier otra noche. Es verdad. Claro, acá en la ciudad en algún punto no. Es por eso que sorprende mucho cuando vas al campo y ves todas estas estrellas. Claro, como acá estás acostumbrado a ver, mirá. Me parece genial que la gente salga a ver la luna, pero porque me parece, insisto, es como que tiene un valor especial por el hecho de existir, digamos. Claro, existe la luna. Existe la luna, o sea, que la gente salga y se pregunte, wow, ¿por qué hoy se ve más grande? Para mí es una cosa cumplido. Claro, ya para eso, para mí ya está aparte cumplido. Es luna llena, ¿viste? Claro. La luna llena es bonita. Luna llena y es muy linda y está más grande. Lo que pasa es que es apenas un poco más grande. Y se ve más grande porque está más cerca. Porque en realidad es muy difícil la rotación de la luna. La rotación de la luna alrededor de la Tierra es complicada. Es compleja. ¿Te imaginas un aro de hula hula? Imagínate que vos la tirás al piso, el aro de hula hula. Y viste que como que cuando cae al piso no cae y se queda, sino como que se bambolea y va girando. Bueno, eso es lo que hace la hula hula. Es increíble. Entonces en realidad no gira alrededor de un único eje, sino que gira en una órbita y esa órbita también se bambolea. Moviendo, y entonces tiene una rotación muy complicada. Por pero eso además, pasan estas cosas de que 50 años está más cerca. Claro, pero además el centro no es la Tierra. Entonces, hay veces que está más cerca y veces que está más lejos, porque en realidad la Tierra no está en el centro. No. Está un poco corrida. Por eso ahora estamos en el momento más cercano. Por eso el epigeo, creo que se llama, que es cuando estamos más cerca. Sí. Lo mismo pasa con la Tierra y el Sol, pero por suerte no nos damos tanta cuenta, porque si no, no sé, nos moriríamos rostizados o algo así. Sí, es todo medio raro, no es tan ideal como no es como tan uno ideal piensa. como uno lo aprende. Sí. Pero bueno, tampoco hay que quemarle la cabeza a la gente que no necesariamente tiene por qué querer saber tanto. Pero a mí me parece súper interesante. También es como que en realidad el movimiento de la luna es muy complejo.
Pero lo interesante acá es que la gente salga y se acuerde de que la luna está y la mire y diga, qué impresionante que tengamos una luna tan grande. Se nos fue el programa, saludamos, muchas gracias Sole. ¿Algún saludo? No, los saludo a todos. Saludos a la zona de poetas, mucho tiempo. a la poesía, a María Laura Pereira. Sí, también a Moni, a Diana, a Nati, a Luca, que nos escuchan desde Varela también. Los saludamos también a Gastón, le enviamos un saludo grande. A Manu, que estuvo en los controles. Gracias, Manu. Un saludo grande. Estuvo Soledad en la ciencia muy y tecnología. Interesante Federico el estuvo tema. informándonos sobre el Hospital de Clínica. María Fernanda, producción Rincón de Letra Viva, que les habla Sebastián. Esto fue La Boca Ya Tiene Dientes, todos los lunes a las 8 a las 9 de la noche por Radiográfica FM 89.3. Nos vamos con algo de música. Poneme el Acapanga ya para cerrar al final. Ahí viene Ramón, buenas noches.